Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy regreso al canal después de mucho tiempo y la verdad que me hace mucha ilusión. Ya sabéis que como estos vídeos últimos que he estado subiendo, pues estaba de vacaciones, pero lo que os digo, tenía muchas ganas de volver aquí y grabar vídeos nuevos. Y es que bueno, hoy para hacer un poquito este día especial de volver al canal después de las vacaciones, os traigo uno de los dos últimos vídeos que os voy a traer acerca del Draft 2025. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis apuestas para la temporada que viene, esta temporada que van a tener con año rookie, y jugadores que creo que van a tener una gran temporada debido a que van a tener un gran rol dentro de su equipo. Bueno, pues como os estaba contando, hoy vamos a hacer uno de los dos últimos vídeos acerca de este Draft 2025 que tanto me ha gustado cubrir este año, pero antes de eso tengo que daros una noticia importantísima. Hoy, ¿vale? Con este primer vídeo de Sixman, ¿vale? Voy a debutar en las plataformas de contenido corto y vertical, es decir, YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, etc, etc, etc. Entonces, tenéis todos los links en la descripción de mi canal, me haríais, del canal, tanto en la descripción del canal como en la descripción de este vídeo. Voy a hacer un poquito de spam en todos los vídeos, pero bueno, me lo tenéis que perdonar. Y os agradecería un montón que me tiráis un follow, que si os interesan podéis ver los vídeos. Voy a hacer tanto vídeos de cortos relacionados con los vídeos largos que voy a hacer aquí, además de algún que otro contenido particular solo en ese tipo de redes. Entonces, oye, pues agradecería un montón el apoyo. La verdad que estoy muy ilusionado porque no sé muy bien cómo va a ir, así que lo que os digo, agradecería mucho el apoyo. Y lo más importante, que es que como estaréis viendo, los shorts no los voy a subir en este canal, ¿vale? Los voy a subir en otro canal que he titulado The Sixman Shorts, así de original soy. Y nada, lo que os digo, tenéis también el canal en la descripción tanto de este canal como en el link de la descripción. Así que nada, lo que os digo, os agradecería muchísimo que le dieseis apoyo tanto al canal secundario de Shorts como a las redes sociales. Y nada, después de esta chapa, lo siento mucho si ha sido un poco chapa, pero bueno, vamos de lleno. Lo que os digo, vamos a hablar de los jugadores que para mí van a ser una temporada muy interesante y por ende creo que son mis apuestas para que tengan una buena temporada esta temporada de rookie, independientemente de si han sido seleccionados antes o posteriormente a lo largo del draft. Sí que antes de empezar me gustaría simplemente aclarar que no voy a hablar de jugadores del estilo de BJ Edgecombe, Cooper Flagg o Dylan Harper, que son un poco como los tres jinetes del apocalipsis de este draft, por así decirlo. Son tres fantásticos jugadores, pero no quiero hablar tanto de ellos porque al final de ellos vamos a hablar un montón este año. Ya hemos hablado mucho de por sí y sí que quería tratar otros jugadores que me parece que también van a ser muy muy interesantes y que creo que, pues bueno, van a tener una gran temporada también y que no, a lo mejor no van a ser tan protagonistas, pero pueden ser piezas importantes desde el banquillo. Y para que me entendáis, por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar con el primer jugador de este vídeo y es nada más y nada menos que Raziel Fleming. Ya sabéis que a mí era un jugador que me encantó en todo el proceso del draft, le apoyé muchísimo. Yo pensaba que iba a ir más alto en el draft, al final cayó bastante. Y bueno, para el que no lo sepa, ahí tenéis, fue seleccionado en el pick 31 Raziel Fleming. Ya sabéis que este año estoy añadiendo a los gráficos tanto el pick en el que fue seleccionado el jugador como el salario total que van a cobrar. Aquí por ejemplo veis que va a cobrar 8 millones de dólares repartido en 3 más 1, ese último año siendo opción del equipo ya que es un jugador de segunda ronda, y CR es contrato rookie. Esto lo voy explicando porque son partes nuevas del gráfico y es importante explicarlo, ¿vale? Lo que os digo, fue seleccionado el pick 31, primer jugador de la segunda ronda. Como todos sabemos, Phoenix subió mucho en la segunda ronda para poder cogerle con ese primer pick de la segunda ronda, ya que sorprendentemente cayó a ella. Y a ver, para mí va a ser un jugador muy muy interesante de ver. Como ya os comenté, cayó en el draft porque fue un poco decepcionante, sobre todo yo leí y tal lo que se vio de él en cuanto a capacidad de manejo de balón, de creación individual, pero yo lo que os dije es que bajo mi punto de vista no entiendo bien que a un jugador del estilo de Raziel Fleming se le penalice por una cosa que en el fondo nunca le vas a pedir, ni siquiera que tenga un medio alto nivel. Es decir, Raziel Fleming, tú lo que quieres es que te dé velocidad, two-way, capacidad atlética, presión sobre el jugador defensivo, tapones, robos, lecturas en líneas de pase, meter buenas manos. Eso te lo va a hacer. O sea, si luego no sabe botar la pelota y tirarse un mid-range o saber botar la pelota para entrar a canasta, pues oye, ya aprenderá el chaval, o por lo menos a tirarle tiros desde 3 de la esquina, que eso lo ha hecho bastante bien. Y yo creo que al final se le penalizó un poco injustamente, es mi opinión. Ya veremos si luego juega bien o juega mal, pero al final creo que todo lo que te va a dar merece mucho más la pena que del hecho de no apostar por él por esas cosas que nos he comentado, que a mi gusto es un poco tontería, porque al final son cosas que nunca le vas a pedir. Pero bueno, el caso, como veis, Raziel Fleming
que es un jugador fantástico, como todos sabéis, además, pues bueno, que promedió unas estadísticas muy buenas el año pasado en San Joseph, promediando 31,2 minutos, 14,7 puntos, 8,5 rebotes, 1,3 asistencias, con 1,4 robos y 1,5 tapones, y además, pues esos muy buenos porcentajes de 53% de tiros de campo y 39% de 3. Es verdad que luego el March Madness tampoco fue increíble, pero San Joseph tampoco era el mejor equipo, y además es que es un jugador que en San Joseph se le exigía en el ámbito ofensivo mucho más de lo que se le va a exigir en un equipo NBA nunca. O sea, es un jugador de rotación y es un jugador que a eso voy perfecto para Phoenix. De ahí que entre en este vídeo. Para mí es un tío que cayó a segunda ronda, pick 31 del draft, pero que para mí va a ser un tío muy interesante, con muchos minutos. Creo que la mayoría de estos jugadores que os voy a tratar en estos vídeos a lo mejor empiezan siendo con roles más secundarios al principio de la temporada, porque es normal con los rookies, pero creo que son jugadores como por ejemplo Rasir Fleming, que simplemente por esfuerzo y lo que va a dar al equipo va a acabar ganándose los minutos a base de lucha y garra, y creo que eso lo va a proyectar a ser uno de los jugadores que entran en este vídeo mío de apuestas para esta temporada, porque creo que va a tener un gran rol al final de año, sobre todo si Phoenix no está muy bien, le darán cada vez más minutos. Será también importante porque al final en ese equipo no hay jugadores de ese estilo, entonces cuando no hay jugadores de un estilo en un equipo, pues muchas veces las habilidades de un jugador como Rasir Fleming van a ensalzarse mucho más por el hecho de que no hay nadie que pueda hacer ni de manera similar lo que hace él en pista. Entonces lo que os digo, creo que es un jugador muy interesante para esta temporada y hay que echarle un buen ojo a los Suns, que oye, una alineación con Booker, con Jalen Green, con Ryan Dunn de 3, con Rasir Fleming de 4 y con Kevin Black de 5, oye, a mí por lo menos me parece interesante de ver. Porque puede ser un equipo interesante. O sea, otra cosa es que ganen o pierdan los partidos, pero por lo menos interesantes de ver, seguro. Continuamos con un jugador que me hace especial ilusión, que es Liam McNeely, ¿vale? Jugador freshman que fue drafteado por los Charlotte Hornets en el pick 29 de UConn, ¿vale? Que no tuvo la mejor temporada en cuanto a eficiencia, lo que le hizo caer bastante en el draft, ya que supuestamente es un tirador, y eso le hizo caer bastante en el draft. A ver, para quien viera a UConn el año pasado, sabe que Liam McNeely estuvo en un equipo en el que, como un poco caso parecido a Rasir Fleming, aunque son jugadores bastante distintos, bueno, no tienen nada que ver, al final se le exigió mucho más en el ámbito ofensivo de que se lo tenía que exigir, sobre todo un jugador no del talento de Liam, porque tiene mucho talento, sino del lo que puede llegar a ofrecer en ataque. Y al final se le exigían cosas que sí, que puede hacer a cierto nivel, pero que tampoco son su especialidad, y al final se le exigió mucho la creación con balón, mucho creación individual, también es verdad que tuvo una lesión. El caso, creo que va a tener una gran temporada en los Hornets, porque Charlotte es un equipo que el año pasado necesitaba desesperadamente tiro en esas posiciones de ala, es un jugador con tamaño, es verdad que en defensa no es el mejor del mundo, pero bueno, creo que en Charlotte este año se ha reforzado con algún que otro defensor que más o menos le puede ayudar, además de que va a recuperar gente como Brandon Miller, que hay que ver qué a nivel defiende, Grant Williams, entonces creo que hay que ver de momento, pero creo que es un tío que va a tener un rol de banquillo al empezar la temporada, y no creo que vaya a ser titular, ni muchos menos, pero un jugador del pick 29 del draft creo que puede acabar siendo una gran pieza de rotación para unos Hornets que, oye, si nos va más o menos bien la temporada, podemos ya llegar acabando a los play-in a lo mejor. Y creo que Liam McNeely puede acabar siendo un jugador que sorprenda mucho. No creo que entre a un equipo rookie ni mucho menos, pero lo que os digo, no es un vídeo a lo mejor hablando de los 10 mejores rookies que van a ser este año, sino jugadores que a mi gusto van a ser muy interesantes, que van a tener roles importantes o más importantes de lo que se podía esperar en el sitio en el que fueron drafteados, y que creo que van a dar un buen rendimiento. Y ese creo que es el caso de Liam McNeely. Un gran tirador, un jugador que es verdad que tiene que mejorar un poco su movimiento sin balón, pero porque el año pasado no tuvo tanto como debería haber tenido, pero aún así es un tío muy inteligente, que sabe leer muy bien las situaciones dentro del campo, y que es bastante infravalorado su capacidad para atacar el aro. No creo que sea un gran finalizador en contacto cuando tenga que anotar con Bama de Bayo en la pintura, ¿vale? Pero aún así, sí es un jugador que está infravalorado en ese aspecto, por lo menos a mi gusto. Aún así, es evidente que tiene que seguir mejorando. Es un jugador que solo, aunque aparenta ser más mayor, como su compañero de equipo con Conupel, que lo que os digo no he querido meterle porque pick 4 del draft es la que yo creo que va a sorprender y que va a ser muy bueno, pero bueno, he preferido ir a por jugadores más bajos. Creo que Liam va a ser un jugador fantástico, y lo que os digo, es un poco como Con. Son dos jugadores que aparentan ser más mayores de lo que son. Al final son dos tíos que tienen 19, al igual que tienen 19 Dylan Harper y compañía. Y eso es importante, ¿vale? Aunque bueno, además, como veis ahí, pues las estadísticas: jugó 32 minutos por partido, 14,5 puntos, 6 rebotes, 2,3 asistencias, con 0,6 robos y 0,2 tapones. Y lo que os comento de los porcentajes, 38% de tiros de campo y 32% de 3, pero al final
El que es tirador, y este tío en tiros libres promedió 87%. Y eso al final también hay que tenerlo en cuenta. Además que resaltar que Liam McNeely hizo una fantástica Summer League para quien la viera. Y eso también creo que, bueno, no ha sido lo que me ha llevado a hacer este vídeo, pero también es verdad que ahí demostró que es un jugador que ha sido infravalorado en el proceso del draft por las circunstancias que tuvo que vivir él en UConn. Todo esto dicho, ¿vale? Bueno, además tengo bastantes esperanzas en él, la verdad me hace bastante ilusión a ver que tenga una buena temporada. Continuamos, ¿vale? Y vamos a pasar con el tercer jugador. Es un jugador que sí, he barrido un poquito para casa, pero creo que es un jugador que va a tener una gran temporada. Y estamos ante Hugo González, ¿vale? Un jugador que también fue drafteado en el rango donde hemos hablado ya de Rasheed Fleming y de Liam McNeely, y es en este pick 28 donde fue drafteado el exjugador del Real Madrid por parte de los Boston Celtics. Un pick que yo creo que sorprendía bastante de nosotros. Yo creo que porque creo que parte en general de la afición española pensamos que iba a ser drafteado por un equipo más como Brooklyn o como Utah en esos picks de principios de la veintena, pero al final fue cayendo un poco más y al final, bueno, por lo menos entró en primera ronda y acabó cogiéndole Boston. A ver, Hugo va a tener la oportunidad que se le abre una entre un millón. O sea, Boston lleva siendo bueno los últimos años desde hace bastante tiempo dentro de la liga y pretende seguir siendo muy bueno dentro de los próximos 5 o 6 años. ¿Qué pasa? Como todos sabemos, entre la lesión de Tatum, los rebajas económicas que tienen que hacer sí o sí los Celtics, los traspasos que ha habido de Drew Holiday, de Porzingis, además de otros movimientos que también ha habido marginales, Boston se encuentra con un equipo bastante reducido comparado con las 3 últimas 4 o 5 temporadas, y es la oportunidad perfecta para Hugo, porque al final, por lo normal, los rookies necesitan tener siempre, al menos el primer año, algo de confianza para si luego en el futuro quieren llegar a ser algo importante, sobre todo dentro de una franquicia. No porque luego como jugadores ellos pueden florecer en otros lados, pero es verdad que si tú como tu primer año ya en una franquicia, aunque sea ganadora, que eso también es la suerte de Hugo, que esto lo ha pasado en un equipo como los Celtics, que es un equipo ganador, que es lo importante porque él es un tío ganador. Creo que es lo importante, porque al final va a tener minutos, está claro que va a tener minutos, porque además Boston es un equipo que necesita juego en los alas, ha demostrado muchas cosas muy interesantes en la Summer League, y al final es que su competencia va a ser Jordan Walsh, Josh Minott y Baylor Sherman. Yo creo que va a acabar jugando por encima de esos tres, la verdad. Entonces, creo que Boston ha hecho una gran apuesta. Le va a dar gran capacidad defensiva en el ala, un jugador que tiene una capacidad de robos que a mí me encanta, la verdad. Y además es un tío que tiene los brazos muy largos, que es bastante atlético, sobre todo para ser español, la verdad. Y al final es un tío largo, alto, que puede jugar de escolta, que puede jugar de alero. Es verdad que su tiro de 3 puede ser una incógnita a nivel NBA y hay que ser pacientes con eso. No sé si va a ser muy bueno, no sé si va a ser muy malo. Lo que os digo, creo que hay que ser más paciente que otra cosa. Pero al final creo que lo importante es que es una oportunidad única. O sea, es que Hugo el año pasado en el Madrid le pasó justo lo opuesto, estando en un equipo famoso y bueno, el mejor equipo de Europa y tal. Pues bueno, 11 minutos, el pobre casi no tenía protagonismo, 3,6 puntos, 1,8 rebotes, 0,6 asistencias. Es verdad que los porcentajes tampoco fueron nada del otro mundo. Y al final es verdad que al final de la temporada tuvo más protagonismo y eso estuvo bastante bien, pero quieras que no, ha tenido mucha suerte, porque si llegan a encadenar una temporada como la que tuvo con el Madrid, imaginaros que le drafteara a Boston, pero Boston tuviera el equipo que ha tenido estos últimos años, sería un poco complicado para el desarrollo de Hugo, porque ya no solo sería la temporada con el Madrid, sería una temporada de rookie donde tendría básicamente 0 minutos de calidad en campo, y si eso es sumarse ya un segundo año NBA, también así del estilo, pues ya su carrera se podría truncar bastante. Sin embargo, es que es una suerte, o sea, es que de verdad es una suerte, porque no es que le pase esto jugando con los Jazz, es que le ha pasado esto además siendo draftado por Boston, que es una franquicia ganadora, que es una franquicia que va a tratar de competir. Entonces, si este año se gana sus minutos, se gana su protagonismo, creo que puede acabar siendo no titular, pero yo creo que va a acabar teniendo minutos de titular incluso esta temporada, me aventuro a decirlo, pero si no, aún así siendo como el séptimo, octavo hombre del equipo jugando unos 15-18 minutos, creo que si consigue eso, establecerse como eso esta temporada, ya es más que positivo para él, porque para la temporada que viene, cuando estén los buenos de verdad en Boston, él se podría haber ganado ese rol para la temporada siguiente y ya no tener que lucharlo desde cero la temporada siguiente, que al final sería lo más complejo de todo. Entonces, mucha suerte para Hugo y ojalá le vaya lo mejor que pueda ser. Continuamos con uno y el único jugador que creo que he puesto del top 10, top 11 o top 12, algo así, que es Trey Johnson, ¿vale?
Es verdad que os he dicho que no quería poner jugadores del estilo de Cooper Flag, Biggs con Vital, pero bueno, es que esos tres son como separados, pero es que me es imposible no hablar de este hombre. Yo tengo muchísimas expectativas para Trey Johnson esta temporada y es un jugador que, si rinde un poco más nivel, puede acabar siendo mi gran decepción del draft, He de decirlo. Ya sabéis que me gusta mucho, le he apoyado mucho, porque ya he dicho siempre que para mí la gente que lo compara con Cam Thomas y tal, a mi gusto es que no le ha visto jugar bien, porque para mí ya os he dicho siempre que Cam Thomas es más Ace Bailey, por ejemplo, pero Trey Johnson es un jugador que, desde mi perspectiva, creo que puede acabar proyectándose como algo mucho más completo. Ya os lo he comentado muchas veces. Al final fue draftado por Washington en el pick 6, un pick que me encantó, o sea, de verdad que me encantó. Por curiosidad, además, es que un tío que en el pick 6 ya en la NBA vaya a cobrar en 4 años 38 millones es una barbaridad, así como dato. Pero nada, el caso, que un tío que además jugó en Texas, que bueno, como todos sabemos, jugó bastante solo toda la temporada. Yo también afectó a sus números en cierto sentido, pero un tío que jugó bastante solo, que siempre era el centro de las defensas rivales y que pudiese producir al nivel al que produjo, porque casi en 35 minutos por partido, promediar casi 20 puntos, o bueno, 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, tirando 40% de 3 y 43% en tiros de campo, con 87% en tiros libres y menos de 2 pérdidas por partido, es una locura, ¿vale? Es una locura, o sea, Trey Johnson de verdad que el año pasado fue muy bueno, porque yo, además, es lo que os digo siempre, Trey Johnson es un fantástico anotador a 3 niveles, pero es un tío que no es un chupón. Es verdad que tiene una gran capacidad anotadora y que puede acabar siendo un microondas de banquillo y puede acabar siendo toda su carrera un gran sexto hombre. Sí, es verdad. Pero no creo que sea un jugador tan unidimensional, de verdad. Yo creo que va a poder desarrollar poco a poco esa capacidad de playmaking. Por poner un ejemplo, ¿vale? No digo que vaya a ser como Anthony Edwards, pero Anthony Edwards en toda la liga siendo un anotador puro desde la posición de escolta, y con el paso de los años, creo que estos playoffs más que nunca lo vimos, donde ha demostrado que ha ido desarrollando muy bien esa capacidad de playmaking y ya no es solo un anotador, sino que es un jugador total. Yo no sé si digo que Trey Johnson vaya a ser ni Anthony Edwards ofensivamente hablando, ni anotando, ni pasando, pero creo que puede tener esa evolución de un jugador que entre más como un anotador, pero que sí que puede proyectarse a ser más o menos un buen playmaker, un buen combo guard, un jugador que puede pasar la pelota, que no las defensas van a pensar que solo tira, sino que también puede crear para los demás, que también tiene capacidad de lectura de campo, porque también es otra cosa importante. Trey Johnson no es una persona que no sabe lo que hace dentro del campo, es un tío que además sabe correr sin balón, sabe moverse sin balón, aunque es verdad que la mayoría de veces que ha tenido que hacer cosas, las ha tenido que hacer con balón, pero lo que os digo, es un jugador que a mi gusto ofrece muchas cosas interesantes. Sí que es verdad que en defensa fue muy malo, eso también es verdad, o sea, en defensa fue muy malo, pero ese es el punto interesante, que los Wizards lo mejor que tienen son defensores. Tienen a Bilal Coulibaly, tienen a Keyshawn George, tienen a Alex Sarr, o sea, tienen jugadores para rodearle a futuro de manera increíble. Y yo no sé si Trey Johnson va a ser una superestrella, pero de hecho no sé, no va a ser titular al empezar la temporada. Ya os lo digo yo, porque Chris Middleton y CJ McCollum van a ser titular y tienen que ser titulares el primer tramo de temporada para darles un poco más de juego de veterano, quitarles un poquito de peso de encima. Lo más probable es que los otros titulares sean Keyshawn, Bilal y Alex Sarr, o a lo mejor Bob Carrington. A lo mejor es Trey Johnson el titular, pero yo le visualizo más como un sexto hombre en las primeras 40 o 50 partidos de la temporada, y a lo mejor los últimos 30 o 32 partidos, después de que a lo mejor me van a CJ McCollum a un rol más residual o que le traspasen, puede acabar siendo ese jugador titular. Y no sé si va a ganar el Rookie del Año. Para mí es uno de los favoritos a ganar el Rookie del Año, de verdad lo pienso, creo que va a hacer unos grandes números y creo que está ante una gran oportunidad, porque va un equipo al que se la acopla, un equipo en el que necesita un jugador de su estilo, de su potencial, de su nivel, y además que le va a poder acompañar bien. Entonces para mí es un fit perfecto. Creo que estoy muy ilusionado con la temporada que puede hacer Trey Johnson y creo que es un jugador al que hay que echarle un ojo muy de cerca. Continuamos, ¿vale? Con nuestro amiguito Walter Clayton Jr., ¿vale? Y es que Walter Clayton Jr. creo que es un jugador muy interesante al que hay que tener muy en cuenta también esta temporada, porque sí, ganó el Finals MVP, como todos sabemos, del March Madness con los Florida Gators, y los Utah Jazz subieron del pick 21 al pick 18 para seleccionarle por delante de ese pick de los Wizards, que los Wizards seleccionaron con el pick 21 a Will Riley. ¿Por qué he puesto a Walter Clayton Jr., ¿vale? Es el último jugador que he decidido meter en este vídeo, o sea, no es como el jugador que más pienso que vaya a petarlo, pero creo que hay un gran chance de que lo pete, ¿vale? ¿Por qué? Tengo bastantes dudas, ¿vale? A pesar de que me guste bastante, ya lo sabéis, de la importancia que le van a dar a Keyonte George en el equipo el año que viene. Y creo que si Walter Clayton Jr. tiene una gran temporada de rookie, no creo que vaya a promediar ni mucho menos unos numerazos como los que hizo el año pasado en la NCAA, eso creo que está claro.
pero sí que creo que va a tener un rol bastante importante desde el inicio de la temporada por detrás de Isaiah Collier. Creo que Keyonte George se va a ver de nuevo puesto en esa posición de 2. Y no me extrañaría nada que si está jugando Walter Clayton Jr. muy bien, juegue por delante de Collier, porque sí, Collier es un gran pasador, pero Utah está desesperada por buscar talento, y si Walter Clayton Jr. demuestra que puede ser un gran anotador desde esa posición de base, pero que también puede dar un poquito más de juego a los demás, y sobre todo ser más eficiente, que es un poco también alguna cosa que le ha faltado a Keyonte, y sobre todo también ser más seguro con el balón. Si se juntan todas esas cosas, creo que puede tener un rol importante, que entonces a lo mejor Keyonte George sea traspasado. Hay que ver también el rol que va a tener Is Bailey, también qué va a pasar con Markkanen. Entonces, los Utah Jazz es un equipo un poco raro, por eso era un poco reticente a meter a Walter Clayton Jr. en este vídeo. Sin embargo, me parece que es un jugador que hay que tener muy en cuenta, lo que os comento, porque al final la capacidad tiradora que tiene es increíble, probablemente es el jugador más o el mejor tirador así en plan a lo Curry, por así decirlo. Luego hay mejores tiradores puros de catch and shoot, pero en cuanto a creación de tiro, sin ninguna duda el mejor lanzador de 3 en ese estilo es Walter Clayton Jr. Tiene mucha soltura, tiene mucho nivel y sobre todo tiene mucho talento. Claro, tiene 22 años, eso también hay que tenerlo en cuenta. Va un equipo como Utah que no se está jugando nada y que van a querer ser el peor equipo de la conferencia de nuevo, entonces un jugador de su estilo creo que se puede aprovechar bastante de esa situación, de ahí que al final sí haya decidido meterlo en este vídeo y creo que va a tener una gran oportunidad para demostrarlo esta temporada, por lo que os comento, porque creo que hay bastantes dudas en Utah, creo que hay bastantes incógnitas con varios jugadores, hay muchos jugadores jóvenes, también hay que ver qué va a pasar con Bryce Sensa, un jugador que ha demostrado mucho potencial anotador. Al final hay muchos jugadores que pueden anotar en Utah, pocos que defienden, entonces creo que el que tenga de verdad talento para anotar va a ponerse un poquito por encima del resto. Creo que Walter Clayton Jr. en la zona del backcourt, por lo menos, creo que es el que más opciones tiene de sobresalir, como veo las cosas actualmente, aunque me encantaría que fuese Keyonte George, porque como sabéis, me gusta mucho. Continuamos con Adu Cierro, ¿vale? Mi queridísimo Adu. No es por ser pesado con él, porque ya he hablado muchas veces de él y ya sabéis que me gusta mucho, pero es que estoy obligado a meterlo en este vídeo, porque es perfecto para él. O sea, jugador del pick 36, los Lakers subieron a por un pivote en la segunda ronda, cuando llegaron allí no les quedaba ninguno, solo quedaba Maxime Reynolds, no le cogieron y para sorpresa de todo el mundo cogieron a Adu Cierro y yo no podía estar más contento. Los Lakers tienen una rotación rara sobre el papel, tienen una rotación rara, hay que ver qué va a pasar, tienen varios contratos interesantes que tiene toda la pinta que acabarán moviendo, como el de Gabe Vincent, como el de Maxi Kleber, hay que ver qué va a pasar con Bando. Rui sí que es más fijo, luego están LeBron, Luka, hay que ver qué va a pasar también con Marcus Smart, hay como muchas incógnitas. También está el Connect, que no se sabe cómo va a jugar, no se sabemos si van a mover a Austin Reeves, qué nivel va a tener DeAndre Ayton, entonces son muchas incógnitas que tienen los Lakers y creo que ante todas estas incógnitas que se pueden abrir en la rotación, ¿vale? Adu Cierro es un jugador que creo que puede hacer una aparición estelar que a lo mejor incluso, aunque me encanta a mí, se le infla un poco porque juegan los Lakers, luego acabe decepcionando un poco porque no tire del todo bien de 3, pero creo que es un jugador que puede acabar gustando mucho a JJ Redick, de ahí que le meten este vídeo y de ahí que creo que vaya a tener una muy buena temporada o mejor de lo que se espera y por ende de ahí que entre en este vídeo, ¿vale? Es un jugador que, ya os lo he dicho muchas veces, es un tío que es un superdotado, físicamente hablando, tiene todos los assets en el mundo físicos para ser una locura de jugador. Y lo más importante, es un tío que lleva 2 hasta 3 años en NCAA y cada año que ha estado ha demostrado que ha mejorado cada temporada una barbaridad. Es un tío que mejora por partido que juega, en el tiro se siente más cómodo, cada vez entiende mejor el baloncesto y además es que es una bestia física. Era el mejor penetrador en contacto de todo el draft, defensivamente hablando. Es verdad que a lo mejor no tiene los brazos más largos del mundo, pero sigue teniendo unos brazos importantes. Tiene una envergadura ahí, que como veis que bueno, no lo estoy comentando, pero bueno, 2,01 de altura, 99 kilos, 2,13 metros de envergadura y 2,65 de standing reach, es decir, unas medidas muy buenas, pero sobre todo es un tío muy corpulento, ¿vale? Es una bestia física y es un jugador de ese perfil que los Lakers no tienen, porque no lo tienen, ¿vale? A ver, sí, tienen a LeBron, pero para que me entendáis, no lo tienen. Entonces, creo que es una pieza que puede ser muy interesante y que puede empezar teniendo 10-12 minutos por partido cuando empieza la temporada, pero que al final, si los Lakers hacen varios movimientos ganadores, uniendo varios traspasos, se le pueden abrir minutos en la rotación y puede acabar teniendo unos 15-18 minutos por partido y eso es una locura para un tío que fue draftado en el pick 36. Yo creo que es un jugador que la gente no tenía muchas esperanzas en él y lo que os digo, creo que es un tío que va a sorprender mucho, que tiene muchas cosas que demostrar y que a lo mejor me equivoco y este año no tiene
mucho futuro en el equipo, pero sí que creo que a la larga va a acabar teniendo importancia porque es un jugador que tiene mucho sentido para empezar alrededor de Luka Doncic, que al final es lo que los Lakers quieren construir alrededor. Y lo que os digo, creo que es un jugador que tiene mucho sentido, además de que es que el año pasado con los Razorbacks tuvo una muy buena temporada, promediando 28 minutos por partido, 15 puntos, 5,8 rebotes, 1,9 asistencias, 1,6 robos, 0,7 tapones y 1,7 pérdidas, tirando un 55% en tiros de campo y un 26% en tiros de 3. Entonces, lo que os comento, un gran jugador que creo que se le pueden abrir más oportunidades de lo que la gente piensa, y al final es un poco lo que os dije de Rasheed Fleming. A veces hay jugadores que, porque en esos equipos hay necesidad de tener ese tipo de cuerpos, ese tipo de físicos en la plantilla que no tienes en ciertas posiciones donde la rotación donde lo necesitas, acaban teniendo más oportunidades de los que la gente se puede esperar, y en estos casos creo que son jugadores que van a saber rendir en estas situaciones, van a saber demostrar y por ende van a saber ganarse el respeto y la admiración de su entrenador y de sus compañeros, y por ende van a acabar teniendo más protagonismo a lo largo de la temporada. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar con el séptimo jugador del vídeo, y es un jugador que me hace mucha ilusión, porque para mí, aunque le haya puesto el séptimo en este vídeo, sabéis que nunca los ordeno por tal, simplemente los pongo pues según me va saliendo y ya luego los da igual. Cedric Howard para mí es mi gran apuesta para esta temporada. Creo que es un jugador que lo va a petar, para mí va a estar en el primer equipo del rookie, creo que va a ser el mejor jugador two-way de todo el draft esta temporada por lo menos, ya luego veremos, porque es que, a ver, es un tío que jugó 5 o 6 partidos, ya ni me acuerdo, en la Universidad de Washington. Fue pick 11 del draft, los Grizzlies subieron del 16 al 11 pagando la primera ronda para los Blazers, luego los Blazers cogieron a Hansen ya con el 16, como todos sabemos. Es un tío que me encanta, o sea, lo sabéis, me parece un escándalo de jugador, ¿vale? Tiene unos brazos larguísimos, ¿vale? Bueno, ahí le veis la envergadura, 2,19 para medir 1,96 es una locura, además un standing reach de casi 2,70, que es una barbaridad, ¿vale? Y es un tío que jugó muy bien los pocos partidos que jugó la temporada pasada con Washington. Claro, estuvo lesionado toda la temporada, es complicado pues hacer un poco un balance de lo que puede llegar a ser dentro de la NBA, debido a que no tuvo casi protagonismo dentro, o sea, bueno, no pudo participar en la NCAA, pero para mí es un jugador que en los Grizzlies lo va a petar, y es que el hecho de que haya sido draftado por los Grizzlies solo respalda a mi gusto la teoría, porque creo que todos estamos de acuerdo de que Memphis es, yo creo que el mejor equipo drafteando de toda la NBA. Entonces, es que ¿por qué? ¿Vale? A ver, en todos los equipos os he dado un caso, pero es que para mí en este caso no quiero repetir, pero bueno, para mí es el más claro de todos. Es decir, Ja Morant, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr. Ahora mismo son un poco las 3 piezas fundamentales del quinteto titular de los Memphis Grizzlies. A partir de ahí se puede abrir un debate de si puede jugar Santi de falso 5 con Jaren Jackson en el frontcourt, puede jugar también Zach Edey, puede jugar Brandon Clark, puedes meter también allí Jackson de 4 si quieres jugar más abierto con un tirador y un jugador más ofensivo. Puedes también mover a Jalen Wells de 3, a 2, perdón, puedes poner allí Jackson de 3, a Jaren de 4 y a Edey de 5, que también es algo que puede pasar. Puedes hacer muchas cosas, pero yo creo que hay una probabilidad real de que empiece la temporada siendo Ja Morant de 1 y Kentavious Caldwell-Pope, KCP, de 2. Creo que es una posibilidad real. Pero para mí ahí debajo hay una oportunidad escondida, que es la de Cedric Howard, ¿vale? Cedric Howard es un tío que va a tener mucho protagonismo desde el principio de la temporada. No tengo ningún tipo de duda, porque es un jugador que es perfecto para Memphis. Gran jugador anotando, puede anotar tanto individualmente, creando sus propios tiros, como de catch and shoot. Ya os lo dije, para mí tiene la mejor mecánica, una de las mejores, o de 3 mejores mecánicas de todo el draft. De verdad que el tío es preciosa de ver la mecánica, de verdad que es buenísima, es fluida, es rápida, se pone recto como un palo, o sea, es buenísima, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que os digo, no sé si va a empezar siendo titular, pero creo que con su nivel two-way, tanto en el lado ofensivo como os he hablado, sobre todo, como en el lado defensivo, la capacidad de tapón que tiene este hombre, los robos, el point of attack defender, es decir, es que es increíble para Memphis, de verdad creo que les va a dar muchísimo, y no me extrañaría que lo que os digo, que KCP empiece siendo titular, que juegue bien en Memphis, tampoco me extrañaría, pero es que eso no quita que creo que Cedric Howard va a acabar quitándole el puesto, porque los atributos físicos que tiene creo que van a sobrepasar a la experiencia de KCP, independientemente de si KCP está tirando 40% de 3, porque es que creo que Cedric Howard, a pesar de que a lo mejor la eficiencia le cuesta un poquito al entrar a la liga, sí que creo que va a ser, lo que os digo, increíble, creo que va a ser muy importante dentro del equipo, y para mí va a acabar siendo una pieza fundamental de la franquicia junto a Ja. De verdad que creo que es increíble este tío, y tiene todo el mundo por delante, ya os lo digo, creo que va a ser primer equipo del rookie, y creo que está ante una oportunidad muy buena, y espero que la aproveche, porque, vamos, está en un equipo que además le viene como anillo al dedo.
Continuamos con un jugador, ¿vale? Con el octavo jugador del vídeo, que es Danny Wolf, ¿vale? Un jugador que sé que a muchos de vosotros a lo mejor os sorprende un poco porque diréis, pero Nico, si tienen a si tienen a Shadon Sharp, si tienen a Tyrone Sharp, que no me salía, y a Nicholas Claxton, ¿por qué pones a Danny Wolf? Bueno, Nicholas Claxton, para empezar, yo creo que va a ser traspasado durante el transcurso de esta temporada. Y teniendo en cuenta que en la posición de 4 los Nets están, a mi gusto, es su posición más floja, sin ningún tipo de duda. Es verdad que tienen a Noah Clowney, pueden poner a Michael Porter Jr. de 4, pero sobre el papel creo que eso va a abrir muchos más minutos de lo que se piensa a Danny Wolf a jugar de 4, y al mismo tiempo la posible marcha futura de Nicholas Claxton también le va a dar mucho protagonismo en esa posición de 5. Danny Wolf es un tío que para mí, ¿por qué le pongo en este vídeo? Porque creo que Jordi, ¿vale?, se va a enamorar de él y le va a dar muchísimos minutos. Creo que es un tío que tiene mucho sentido para los Nets, porque los Nets necesitan desesperadamente en esas posiciones interiores un tío que sepa jugar, que sepa pasar la pelota, que sepa tirar, que sepa jugar al baloncesto, ¿vale? Porque a mí, ya sabéis que Claxton y Sharp me encantan, o sea, de verdad que me parecen buenísimos, pero son dos jugadores que no se complementan, por así decirlo. Son distintos en ciertas cosas y similares en otras. Pero Danny Wolf es un jugador que les va a dar un prisma completamente distinto de esa posición interior, y lo que os digo, además es que puede jugar de 4, porque es que el año pasado Danny Wolf jugó de 4, no de 5. Entonces, creo que es un jugador muy interesante para Brooklyn, que además tuvo una muy buena temporada con Michigan, donde en 30 minutos jugó, promedió 13 puntos, casi 10 rebotes, casi 4 asistencias, con 0,7 robos y 1,4 tapones. Es verdad que también tuvo bastantes pérdidas, pero bueno, al final un jugador de ese tamaño haciendo lo que hace en el SGA normalmente suelen tener bastantes pérdidas, y sobre todo también unos bastante buenos porcentajes, con 50% de tiros de campo y 34% en lanzamientos de 3. La verdad que la temporada que puede hacer Danny Wolf, a mi gusto, puede ser muy interesante. Es un equipo que además, lo que os digo, Brooklyn, yo creo que Jordi la temporada pasada demostró bastante que, a pesar de que quieran perder, y este año van a perder y van a ser peores que el año pasado, porque no tienen a los Schroeder, Cameron Johnson y gente de turno. Es verdad que tienen a Michael Porter Jr. y a Cam Thomas, pero creo que van a reducir bastante su tiempo. Además de que creo que Cam Thomas va a ser traspasado. Sí que Jordi, aún así, eso no significó que no quisiera plantear un buen juego con Brooklyn, y el hecho de tener a Danny Wolf en plantilla, un jugador que también es veterano, que ya sabe cómo funciona el baloncesto, que de hecho sabe jugar mejor al baloncesto que muchos jugadores que ya están en la plantilla de los Nets, le va a dar mucho uso, porque es que lo que os digo, en los Nets, en el frontcourt, no hay un jugador que sepa jugar del todo bien al baloncesto, y creo que Jordi, lo que os comento, el año pasado apostó mucho por jugadores que, a pesar de que a lo mejor no sean tan importantes para el futuro de la plantilla, si mejoran en gran parte el juego del equipo, creo que puede ser muy interesante para ellos. Y al final también es un jugador que va a abrir el campo, que le va a dar también más espaciado en la zona interior para que jugadores como Gordon y tal, o Nolan Traore, que son los jugadores que entran bastante más a la pintura de lo que actúan por detrás del lanzamiento de 3, puedan ser beneficiados por él. Entonces, lo que os digo, creo que va a tener bastantes minutos, creo que va a ser muy importante, y no sé si va a ser equipo rookie ni mucho menos, pero que de verdad creo que va a ser un jugador importante, que va a tener minutos y que va a sorprender por su rendimiento, y no me extrañaría que acabe siendo un Kyle Filipowski de turno, es decir, un jugador que cayó bastante en el draft, pero que aún así vaya a ser un muy buen jugador en NBA, aunque luego a lo mejor su techo no acabe siendo nada del otro mundo, pero que fue Kyle Filipowski, por ejemplo, cayó bastante en el draft, y luego, pues bueno, no tuvo una temporada rookie bastante buena para el puesto en el que fue drafteado, un poco lo que espero yo de Danny Wolf este año, y se planta ante una segunda temporada donde va a ser bastante protagonismo en los Jazz. Entonces creo que Danny Wolf puede ser un poquito ese perfil similar, aunque son jugadores, opuestos. O sea, Danny Wolf y Kyle Filipowski no tienen nada que ver. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar al penúltimo jugador del vídeo, y sí, es Kasparas Gianguccionis. Un jugador que yo creo que muchos de vosotros no os esperabais que metieran en este vídeo, ¿vale? Pero es que para mí Kasparas es un poco un caso como Hugo, ¿vale? Es un tío con muchísimo talento, aunque no tiene nada que ver, que cayó bastante en el draft en este caso, que cayó hasta el pick 20, de hecho ya sabéis que para mí era mi base favorito de este draft por detrás de Dylan Harper, me gustaba más que Jeremiah Fears, que Walter Keaton Jr., y sin embargo estuvo por detrás de los dos, y para mí tiene una oportunidad muy importante en los Heat. Es verdad que es un jugador que defensivamente hablando le cuesta, que perdía bastantes balones, y que hay que ver cómo va a tener, o cómo va a ser un poco el tema eficiencia dentro de la NBA esa temporada de rookie. Pero que es verdad que se le plantea una situación muy interesante, ¿vale? Como todos sabemos, Terry Rozier no va a jugar con los Heat esta temporada, entre el problema de las apuestas y en general, que fue horrible el año pasado, ¿vale? No va a jugar. Entonces, los Heat están un poquito huérfanos en esa posición de backcourt, ¿vale? Es verdad que se ha recuperado de su lesión Drew Smith, que es un tío que creo que es bastante interesante, que hay que ver si este año por fin no se lesiona y puede tener minutos de calidad, y creo que si los tiene va a jugar bien, pero creo que Kasparas podría hacerse con buenos
20 minutos de por partido desde el banquillo de calidad desde que empieza la temporada, y le visualizo un poco un caso como Kel'el Ware. Es decir, es un jugador con mucho potencial, como Kel'el, pero que cuando entró a la liga creo que se tenían que adaptar un poquito al estilo físico, un poco al estilo NBA todavía. Y creo que como Ware, de nuevo, puede acabar con el transcurso de la temporada adaptándose cada vez más, cada vez jugando mejor, y eso también acabando en un mayor protagonismo dentro del equipo. Sí que es verdad que un backcourt con él y Tyler Herro lo veo un poco complejo porque, bueno, en el lado defensivo se les va a complicar bastante, pero sí que puedo acabar viéndole que acabe siendo el sexto hombre del equipo, un poquito por detrás de Davion Mitchell y Tyler Herro, porque al final también estarán Andrew Wiggins, está Norman Powell, está Bam Adebayo, está Kel'el Ware. Es decir, hay jugadores, hay talento en los Miami. Esos jugadores no van a acabar todos la temporada en Miami. No sé si acabarán moviendo a Bam, no sé si moverán a Wiggins, no sé si moverán a Norman Powell, no sé si incluso moverán a Davion Mitchell, pero creo que una de esas salidas también acabará abriendo minutos para él, y al final, entre que esa salida acabará moviendo minutos para él aprovecha esos minutos, y cada vez, lo que os digo, se sienta más cómodo, juegue mejor, sea más eficiente, pierda menos balones y sea importante para los Heat, porque es que al final los Heat lo que no tienen son creadores de juego, y Kasparas es buenísimo. También es verdad que es un fantástico anotador, tiene una capacidad de dribbling increíble, maneja los tempos de manera espectacular. A ver, ya sabéis que a mí me encanta, ¿vale? Pero aparte de eso, de verdad creo que tiene una gran oportunidad, sobre todo con el transcurso de la temporada. Hay que ser pacientes porque es lo que os digo, a lo mejor como Coward empieza siendo un poco más residual su juego, pero creo que con el paso del tiempo se va a ir ganando su rol, se va a ir ganando sus minutos y puede acabar teniendo una gran temporada de rookie. Y por último, vale, vamos a terminar con un jugador que sí, ya sabéis que Nick Clifford le apoyé muchísimo durante toda la temporada. Yo os dije que para mí era el mejor veterano de todo el draft, hasta que luego me enamoré de Coward, pero bueno, aún así, un jugador increíble que tuvo una Summer League bestial y que va a ser un gran jugador para los Sacramento Kings, que fue seleccionado en el pick 24, por el que subieron los Kings a coger el pick de los OKC Thunder, si no me equivoco, y que va a tener un rol muy importante en ese equipo, yo creo que desde el inicio, porque al final los Kings es un equipo que sí que tiene bastantes jugadores un poco ya claros. Al final tienes a los Malik Monk, Keon Ellis, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, no, que ya no está, perdón. Pero bueno, que tienes jugadores ya por así un poquito claros, pero aún así es un equipo que, un poco como Boston, ¿vale? Sacramento es un equipo bastante huérfano en la posición de alas, ¿vale? Sobre todo con talento a futuro y con jugadores un poco atléticos y del estilo de Nick Clifford. Y creo que va a ser fantástico para ellos. Ya lo demostró en la Summer League, lo que os dije siempre. Es bestial, o sea, este tío es muy atlético, pero lo más importante es que penetra muy bien a canasta, porque es muy inteligente leyendo cómo entrar a canasta, pero sobre todo es que también es un grandísimo jugador sin balón, que es algo que para mí es muy importante en esta plantilla de los Kings, ¿vale? Porque al final, tener un tío atlético con los brazos de Nick Clifford, que es verdad que a lo mejor en defensa no es increíble, pero bueno, con los atributos físicos que tiene, si se esfuerza, creo que va a ser bastante correcto. Creo que eso en un equipo de los Kings puede complementarles bastante bien, porque al final se puede meter bien sus tiros de tres, puede cortar bien a canasta con Sabonis, de hecho hacer algún que otro handoff y penetrar a canasta, y luego aportar en el lado defensivo, dar mindas de tamaño y sobre todo rebote, que es algo que también le viene bien en el ala a los Kings, sobre todo por la veteranía que tienen en algunas posiciones y en algunos jugadores importantes y titulares como DeRozan. Creo que puede ser un jugador muy interesante para ellos. Creo que tienen muchas cosas importantes que darles a este equipo, y por ende creo que es un muy buen jugador para cerrar este vídeo. Sin embargo, vale, voy a traeros, os traigo 5 jugadores más que me parecen importantes. Ya sabéis que siempre me gusta hacer 5 menciones honoríficas, y en este caso son estos 5 jugadores, ¿vale? En primer lugar tenemos otros 2 jugadores de los Boston Celtics, ¿vale? Que es Amari Williams, el interior, ¿vale? Y Max Sulga, el jugador que, como todos me contó un suscriptor, que luego lo leí tal, que jugó en el León, en España, o sea, bastante random. Creo que es un tío que puede, en caso de Sluga, creo que puede acabar teniendo minutos interesantes en el equipo si se va a Anthony Simons en el ciertos pasos, que supongo que se irá. Y creo que de verdad que es un tío que puede acabar siendo un muy buen base suplente, en plan, en los inicios de Peyton Pritchard, pues un poco similar. Y a Amari Williams creo que va a ser un interior que también, si luego en el ciertos pasos mueven a Boucher o alguien del estilo, puede acabar teniendo minutos de calidad. Luego tenemos a Zion James, que creo que en Charlotte va a tener una gran importancia por lo que puede darte en el lado defensivo de la cancha, sobre todo en esas posiciones de backcourt que no tenemos grandes defensores. Creo que va a tener grandes minutos de banquillo. Charles Lanier, ojo, cuidado, porque ya no está Malik Monk, y es verdad que está Caris LeVert y Duncan Robinson, pero si hay alguna lesión importante en esa zona,
No me extrañaría que Charles Lenier salga con esa posición de banquillo y en unos 18 o 20 minutos por partido puede acabar promediando casi 10 puntos porque es un flamethrower de manual. Y luego por último Noah Esengate, que la verdad que me causa bastante interés su temporada con los Chicago Bulls. Tengo bastante ganas de ver ese dueto con Mantas Buzelis. Es verdad que le falta físico, le falta cuerpo. Para mí es más un 3,4. Hay que ver dónde le van a posicionar conjunto a Matas. Va a empezar siendo suplente seguro, porque también va a tener que competir con jugadores como Patrick Williams o Isaac Okoro. Pero a la larga, sobre todo en el cierre de traspasos, un poco como los que estoy comentando en este apartado de menciones honoríficas, creo que puede acabar teniendo un rol importante tras el cierre y eso le puede acabar potenciando a tener una temporada rookie muy interesante. Y por ende, lo que os digo, estas son un poco mis apuestas, mis 15 jugadores que yo creo que son interesantes a seguir esta temporada, porque creo que van a tener dobles interesantes y que van a ser importantes en sus equipos y por ende pueden tener temporadas rookies muy tops. Entonces nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo todos. La verdad que echaba mucho de menos grabar el vídeo y me ha hecho mucha ilusión. Espero que os haya gustado un montón, sobre todo también haber regresado con el draft, que es algo siempre muy especial. Y nada, os veo en el próximo vídeo de Sixman. Recordad que me podéis seguir en el canal de Short, también me podéis seguir en todas las redes sociales, que os lo agradecería un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo muy fuerte, chao.